Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos mis hermanos y sus familiares hayan estado bien de salud y estado tranquilos en el Señor. Ok, hermanos, hoy vamos a escuchar la palabra de Dios. Primero oremos juntos. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre misericordioso, que siempre nos ama, te agradecemos y glorificamos por toda la gracia que nos das. Te damos gracias por permitirnos el ambiente y el corazón para poder estar delante de tu palabra en este momento. Gracias porque nos estás protegiendo de la enfermedad y porque nos das el alimento necesario. Abre nuestros ojos para que podamos ver claramente las incontables bendiciones que nos has brindado. Lamentablemente, desde que no hemos podido reunirnos en la iglesia, hay hermanos que se han alejado de ti. Te pedimos que agarres sus corazones y que les guíes para que puedan recuperarse. Haznos vivir dignamente, recordando tu gracia de derramar la sangre para salvarnos. Por favor, guarda nuestra salud y seguridad y a nuestros familiares. Proteja nuestras almas de las doctrinas incorrectas y ayúdanos a distinguir correctamente la verdad y a vivir tras tu sana palabra. Haznos tener la palabra más cerca de nosotros y guíanos para proseguir dignamente la vida cristiana. Pedimos al Espíritu Santo que instruya los labios del que predica la palabra, para que sea un tiempo de lección y gracia para todos los que la escuchan en este momento. En el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Ok, hermanos. En el sermón de hace 2 semanas aprendimos acerca de José, hijo de Jacob. El título fue 4 vestiduras de José. Primero, la túnica de diversos colores representa al hijo amado y al heredero. Y la ropa de siervo, la servidumbre. El vestido de prisionero simboliza la vida que sufre por la justicia. Último, la vestidura de gobernador representa la gloria. Estas vestiduras representan los estados que pasó José. Además, ellas coinciden exactamente con los procesos que pasó Jesús. También se puede representar la vida del apóstol Pablo con estas vestiduras. Hoy también quiero continuar con ustedes el estudio de la vida de José. Vamos a ver la historia en la cual José perdonó a sus hermanos, quienes lo habían vendido en Egipto. Creo que muchos sabrán bien de esta historia. Hermanos, la mayor obra que ha hecho nuestro Señor Jesús es salvar a los pecadores, ¿no? Y la salvación se cumple por el perdón de pecados. Por lo tanto, a través del perdón de José hacia sus hermanos, nosotros, además de una gran conmoción,
podremos sentir la gracia de Jesús, quien perdonó nuestros pecados y nos dio la salvación. Por eso, el título de la palabra de hoy es El perdón de José y la salvación en Cristo. Miren este dibujo. Dios dio los sueños a José y por ello sus hermanos le odiaron y luego fue vendido en Egipto. Ahí habrían muchos ricos y muchas personas que querían comprar esclavos, ¿no? Pero José fue vendido precisamente a la casa de Potifar, ¿no? Que era el capitán de la guardia de Faraón. Luego estaba obrando bien en la casa de Potifar. Su esposa le tentó y aunque José se distanció de ella en temor de Dios, por este acto fue encarcelado y entre las numerosas celdas de Egipto fue puesto en una donde se encontró al que servía al faraón. Y luego, por haber interpretado los sueños de faraón, José llegó a ser el gobernador de Egipto y al final salvó a su familia y al pueblo de Israel de la hambruna. También, mire este dibujo. José tuvo dos sueños hace mucho tiempo. Uno fue que los manojos de sus 11 hermanos se inclinaron ante su manojo. Y el otro fue que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron a José. En realidad, los dos fueron un mismo sueño. El sol y la luna representan a sus padres. Y los sueños que tuvo Faraón significaban que habría 7 años de la abundancia y después habría otros 7 años de hambre. Al fin, José se encontró con sus hermanos. Hoy vamos a continuar. Busquemos Génesis 41. Busquemos Génesis capítulo 41. Desde el versículo 46. Génesis capítulo 41, primero, versículo 46. Era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Miren. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, José tenía 17 años. Desde ese momento, por fin, después de 13 años, él pasó de ser un esclavo y prisionero a ser el gobernador de más alta posición de un día al otro. ¿Okay? Todo esto se cumplió en medio de la providencia de Dios. La providencia de Dios. Versículo 47. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores.
Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Tal como Faraón había soñado y tal como José lo había interpretado, pasaron los 7 años de abundancia y comenzó la hambruna. Pero en Egipto había muchos granos almacenados. Por ello, los otros pueblos fueron a Egipto con dinero para obtener granos. Por esta razón, los 10 hermanos de José también vinieron a Egipto. Capítulo 42, desde versículo 6. Desde versículo 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente. Y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Miren, José conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Fue porque ellos pensaron que José probablemente había muerto o estaría viviendo miserablemente como un esclavo. Jamás imaginaron que llegaría a ser el gobernador de posición más alta. Vamos a pensar, hermanos. Entre José y sus hermanos, entre ellos, podemos ver la figura entre Jesús y los pecadores. ¿Okay? Miren, José tenía dos autoridades. Una era la autoridad de castigar a sus hermanos, quienes lo quisieron matar. ¿Okay? Y la otra era el poder de salvarlos del hambre y de la muerte, ¿no? Jesús es exactamente igual, ¿no? Él tiene la autoridad de juzgar, sí, y además el poder de salvar. Y además, sus hermanos no le conocían, pero José ya sí les conocía, ¿no? Igualmente, Jesús conoce a los pecadores. Sin embargo, los pecadores no conocen a Jesús, ni siquiera conocen en cuán gran pecado cometieron contra Dios. Más tarde, luego, José se mostró ante sus hermanos y les dio perdón y salvación. Sin embargo, no había sucedido todavía. ¿Por qué? Porque era muy necesario para sus hermanos el tiempo de arrepentirse enteramente de sus pecados. ¿Okay? El tiempo de arrepentimiento. Versículo 12. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Ustedes son espías. José les dio esto a propósito, pero su intención no fue vengarse de ellos, sino hacerlos arrepentirse de sus malas obras. 13. Y ellos respondieron:
tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Otro no parece. Aquí otro se refiere a José. No parece. Desapareció. ¿Por qué él habrá desaparecido? ¿Por qué? Miren, contando esta historia, naturalmente los hermanos de José pudieron recordar sus propios pecados. Versículo 14. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. El nombre de hermano menor era Benjamín. En realidad, el hombre a que José más quería ver era Benjamín, porque era el otro hijo que su madre Raquel dio a luz. En ese momento, los 10 hermanos de José estaban temiendo mucho. Ellos solo vivían en el campo apacentando las ovejas. Y finalmente fueron a Egipto, el país más potente de esa época. Así, mientras se sorprendían por toda la grandeza del país, justo llegaron a encontrar a una alta autoridad, quien tenía el poder de distribuir el alimentos. Sin embargo, más bien, esa persona los encarceló, diciendo, ustedes son espías. De esta forma, estando justo delante del temor a la muerte, recién pudieron reflexionar sobre lo asustado que habría estado José. Hace 22 años, dejando a José en una cisterna, habiendo estado discutiendo entre ellos, ¿no? Vamos a matarlo. No, vendámoslo como esclavo para al menos ganar dinero. De todos modos, él morirá en Egipto. Versículo 21. Versículo 21. Y decían el uno al otro, entre los hermanos, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano José, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Vamos a pensar, hermanos. Por supuesto que humanamente José pudo haber tenido odio o resentimiento hacia sus hermanos en su corazón. ¿Cómo no? Pero José, incluso en medio de las muchas adversidades hasta el momento, había experimentado la gracia de Dios y obtuvo la gran gloria en Egipto y nombró a su primogénito Manasés. ¿Qué significa? Dios me hizo olvidar toda mi aflicción. Es decir, que
se olvidó de sus heridas y rencor. Si no hubiera sido así, y hubiera estado lleno de odio aún, sus hermanos habrían sido matados inmediatamente allá. Sí, en realidad, José tenía el suficiente poder de hacerlo. Los hermanos de José, sin saber que el gobernador que estaba delante de ellos era José, comenzaron a hablar sobre él. Escuchando sus palabras, creo que José recordó lo doloroso que fue el tiempo pasado y sintió pena al ver a sus hermanos arrepentidos. Y dijo así: solo uno de ustedes quedará en prisión, uno nada más, y los otros lleven granos a la casa y tráiganme a Benjamín acá. Versículo 24. Versículo 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. José designó a Simeón de los 10, precisamente a Simeón, para quedarse en Egipto como un rehén. ¿Por qué habrá prendido precisamente a Simeón? ¿Por qué? Mire, si vemos en ese capítulo 34, antes Simeón había matado a cientos de hombres por haber sido violada su hermana Dina. Creo que quizás Simeón fue quien tomó la iniciativa para matar a José antes de que lo vendieran hace 22 años. El resto de los 9 hermanos regresaba a su pueblo con los sacos de granos. Estos no eran regalos de José, sino que los habían comprado pagando su precio. Pero José mandó a sus siervos que pusieran ese dinero secretamente en sus sacos. Por ende, los hermanos que se enteraron de esto, luego se preocuparon mucho más. ¡Oh, no! ¿Qué hace? Ahora el gobernador creerá que le robamos, ¿no? Al llegar a la casa, contaron a Jacob todo lo que había pasado en Egipto y sobre el gobernador que prendió a Simeón y mandó que le traesen a Benjamín a Egipto. Pero como Jacob ya había perdido a José, por temor de perder también a Benjamín, no lo permitió. Porque la mujer a quien amó más Jacob fue Raquel. Por eso amaba más a José, quien era el hijo que ella dio a luz. Pero creía que José había sido casado por una bestia, por lo que se entristeció en gran manera. Así, en su lugar, Jacob cuidaba tanto a Benjamín.
Después de pasar unos meses, se acabó todo el alimento traído de Egipto. Y por la constante hambruna, tenían que ir a Egipto nuevamente para comprar más granos. Pero no podían hacer nada sin ir acompañados por Benjamín. Por lo tanto, Judá juró a Jacob que él tomaría toda la responsabilidad por la seguridad de Benjamín y obtuvo su permiso. Por ejemplo, al final, Benjamín fue a Egipto. Capítulo 43. Capítulo 43, versículo 16. Y vio José a Benjamín con ellos, y dio al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como se dio, y llevó a los hombres a casa de José, a casa de José. Por fin, José pudo ver a su hermano menor, a quien había extrañado tanto por mucho tiempo. Por supuesto, Benjamín aún no podía reconocer a José. José invitó a sus hermanos a su casa. Versículo 26. Versículo 26. Y vino José a casa. Ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Miren bien, habían pasado 22 años desde que José soñó que los manojos de sus 11 hermanos se inclinaron ante su manojo. Y ese sueño se cumplió exactamente. ¿Por qué 22 años? Vamos a calcular. Después de ser vendido en Egipto como esclavo, a los 17 años, ¿no?, pasaron 13 años en la casa de Potifar y en la cárcel. 3 años, ¿ok? Y luego se convirtió en el gobernador de Egipto y pasaron los 7 años de abundancia. Y ahora habían pasado 2 años más después de comenzar la hambruna. Versículo 22, versículo 27, perdón, 27, versículo 27. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que disteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. José preguntó el estado de Jacob. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que vio a su padre. El Jacob que recordaba a José era quien lo amó y estimó tanto y le vistió con la túnica de diversos colores. ¿Cuánto le habrá extrañado? Versículo 29. Versículo 29. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío.
aquí, hijo mío, es una expresión de mucho amor por su hermano menor. Versículo 30 y 31. Hermanos, leamos juntos. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró su cámara y lloró ahí y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. ¿Cómo podemos entender los sentimientos de José? Primero, él habrá estado agradecido con Dios. Había soportado un largo tiempo de aflicción, aferrándose al sueño que le dio Dios. Por fin, Dios lo hizo realidad. Además, creo que al ver a sus hermanos le vinieron a la mente muchos pensamientos, ¿no? En realidad, ser vendido como esclavo en Egipto era un sufrimiento mayor que morir, ¿sí o no? Además, José no pudo contener las lágrimas cuando vio a su amado hermano menor, del que fue separado de pequeño. Aunque José quería mucho abrazar y besar a Benjamín en ese mismo momento, ¿no? Él aguantó su alegría. Tuvo que esperar un poco más. Aún así, le era muy difícil suprimir su afecto. Creo que fue un momento en que Dios estaba quitando lo poco de resentimiento que quedaba en lo profundo de su corazón y estaba llenándolo de amor. Versículo 33. Versículo 33. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. José determinó el orden de los asientos para que se sentaran sus hermanos a la mesa y los puso exactamente según el orden de la edad. ¿Era fácil? Mire, de hecho, era muy difícil saber exactamente el orden de edad de 10 varones en que todos tenían más de 40 años. Es muy difícil. Por ejemplo, en la iglesia de Lima hay algunos hermanos jóvenes que parecen mayores que yo. Versículo 34. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Hasta ese momento estaban contentos, ¿no? Y enseguida José probó a sus hermanos una vez más para que ellos se arrepintieran profundamente. Esta vez, todos los 11 hermanos salieron de Egipto, llevando cada uno un saco lleno de granos. Pero José había puesto secretamente su copa de plata en el saco de Benjamín. Así,
Mientras ellos estaban en camino, los sirvientes de José los persiguieron y prendieron. Ustedes han robado la copa de nuestro amo. Revisaremos sus equipajes y aquel que la haya robado será nuestro siervo. Capítulo 44, desde el versículo 10. Versículo 10 al 13, y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, y abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Volvieron a Egipto. Obviamente, esa copa fue hallada en el saco de Benjamín. Entonces, mire, en realidad, solo Benjamín tenía que ser llevado a Egipto para ser un siervo, ¿no? Y los otros 10 hermanos podían volver a su casa. No obstante, ninguno de ellos se fueron, sino que todos regresaron a Egipto. Ellos no podían ir a la casa dejando atrás a Benjamín en Egipto. ¿Por qué? Primero, por preocuparse por su padre. Y segundo, porque amaban a Benjamín. En este momento, hermanos, pensemos bien. Para los hermanos mayores, el Benjamín de ahora era lo mismo que el José de antes. ¿Pueden imaginar? Ellos dos eran hijos de otra madre y Jacob amaba mucho más a Benjamín que a ellos, como a José. Mire, si sus hermanos hubieran sido las mismas personas de antes que vendieron a José, quizá habrían dejado a Benjamín. Sin embargo, ellos eran completamente diferentes ahora. Y Judá rogó ante José por Benjamín. Capítulo 44, versículo 16. Capítulo 44, versículo 16. Entonces dio, ¿quién? Judá. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Judá dijo, Dios ha hallado la maldad de nosotros. Judá reconoció que Dios había visto sus malas obras y dijo que ellos también fueran siervos junto con Benjamín. 17. José respondió, nunca yo tal haga. El varón
el cuyo poder fue hallada la copa, solo él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Los versículos 19 al 34 que siguen son las palabras que dijo Judá. Jesús vino al mundo como descendiente de Judá, entre las 12 tribus de Israel. Por ello, en la súplica de Judá a José, podemos ver la súplica de Jesús ante Dios para salvar a los pecadores. Además, podemos ver que Jesús recibió el castigo del pecado en nuestro lugar. Vamos a leer desde el versículo 27. Quiero que encuentren a nuestro Señor Jesús por medio de Judá. Versículo 27. Judá dijo: Entonces, tu siervo, mi padre, nos dijo: Vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia. Y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: Si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Debido a que la copa de plata salió del saco de Benjamín, él tenía que ser un esclavo. Y Judá podía haber vuelto a su casa, pero le rogó a José: Yo seré tu siervo en lugar de Benjamín. Por favor, permítale volver salvo a mi padre. Esto es la misma razón por la cual Jesús, que no tenía pecado, recibió la condenación como pecador. Hablando sobre la aflicción y muerte de Cristo, se repite la palabra por nosotros, por nosotros. Esto es lo que la Biblia más quiere anunciarnos. Miren bien, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por qué? ¿Por quién? Por nosotros. Él no necesitaba morir. Cristo murió por nosotros. También 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que
no conoció pecado, Jesús por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, quiero que veas tu relación personal con Cristo a través de estas palabras. Además, Efesios capítulo 5, versículo 2, y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tito 2, 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Primera de Pedro, capítulo 3, 18. Leamos juntos, hermanos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Porque el justo Cristo realmente murió por nosotros. Aquellos que creen en Cristo nunca recibirán condenación, sino que tienen la libertad y la paz. Al ver a sus hermanos que no fueron a su casa tras abandonar a Benjamín, y al oír la súplica de Judá por él y por su padre José, se alegró mucho. ¿Por qué? Porque ellos estaban arrepentidos profundamente de la maldad que le habían hecho a él antes. Y además, porque ellos fueron cambiados totalmente. Ahora, ellos amaban mucho a su padre y a su hermano menor. Por ello, José ya no pudo contener más su emoción y alegría. Toda la tristeza, alegría y gratitud que había aguantado estallaron con un fuerte llanto. Vamos a ver capítulo 45. Génesis capítulo 45, desde el versículo 1 al 3. Leamos juntos, hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. José lloró en voz alta. Amados hermanos, vamos a comprender el corazón de José. Cuán difícil habrá sido para José y cuán feliz habrá estado. En verdad, yo también lloré preparando esta prédica. Lo curioso es que si vemos la vida de José en Génesis,
no dice ni una vez que José lloró, aun cuando él fue vendido como esclavo, ni cuando había sido encarcelado. Pero cuando José se encontró con sus hermanos, los perdonó y los amó, y luego cuando salvó a su padre y su familia, él lloraba una y otra vez. Las lágrimas de José eran realmente hermosas. Ojalá pudiéramos derramar muchas de estas lágrimas, más que llorar por la triste situación de uno, por el amor a Dios y a la iglesia, y por las almas perdidas de sus familiares y otras personas. Estas lágrimas serían las más hermosas ante Dios. Recuerdo las lágrimas de mi hermana mayor. Se había esforzado por mucho tiempo para predicarme, y el momento en que yo recibí la salvación, ella lloró mucho a mi lado. José, llorando, gritó a gran voz: hermanos, yo soy José. Yo soy José. Los hermanos que lo escucharon no lo podían creer. Sin duda, vendimos a José como esclavo. No puede ser así. Pensaron que él había muerto mientras sufría. Encima, ¿cómo pudo un judío llegar a sentarse en una posición más alta después del rey de Egipto? Era algo imposible. Además, vamos a imaginar los corazones de los hermanos. Cuando José se rebeló, sus hermanos ¿habrán estado solo felices? Para nada. Absolutamente no. ¿Por qué? Versículo 4. Leamos juntos. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano. Y, ¿qué dijo? El que vendisteis para Egipto. Yo soy José, el que ustedes vendisteis en Egipto. ¿Cuán temible habrá sido esta palabra para sus hermanos? Seguramente habrán estado preocupados. Sin embargo, ¿qué dijo más José? Acercaos ahora a mí. Acérquense a mí. No se preocupen. Si José no los hubiera llamado, ellos jamás habrían podido acercarse a él. Es cierto, ¿no? Entre los hermanos, ¿quién se atrevería a decir a José: oh, hermanito, ¿cuánto tiempo? Estoy muy contento de verte. ¿Cómo? No podía actuar así. Solo cuando se los llamó que se acercaran a él, recién podían acercarse y conversar tranquilamente con él. Y antes de ese llamado, lo esencial era el perdón. Perdonar sus pecados y luego los llama. ¿Okay? A pesar de que ustedes pecaron contra mí, yo les he perdonado.
Así que acércanse a mí, no se preocupen. Este perdón y amamiento son iguales a la forma como Dios nos salvó, ¿no? Por favor, recordando esta palabra, ahora vamos a ver Salmo capítulo 65. Salmo 65, busquemos. Salmo 65. Por favor, recordando las palabras de José, vamos a leerlos juntos. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atraeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Una vez más, por favor. Una vez más, leamos juntos. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atraeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Qué hermosa es esta palabra, ¿no? Aunque teníamos incontables iniquidades, Dios perdonó todas nuestras rebeliones y nos atrajo a Él en Cristo. Nos atrajo a su casa, ¿no? A su reino. Miren, los hermanos de José fueron invitados a la casa de José y se saciaron de buena comida, ¿sí o no? Aquí dice, para que habite en tus atrios y seremos saciados del bien de tu casa. ¿De dónde? De tu santo templo. En el favor que José concedió a sus hermanos, claramente está contenida la gracia de la salvación, que Dios perdonó nuestros pecados por medio de Cristo y nos llamó a su casa. ¿Okay? Volvamos otra vez a Génesis capítulo 45. Génesis 45. Versículo 4, una vez más. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Aún así, los hermanos de José habrían tenido miedo. Es cierto, ¿cómo no? Por esto, José repitió otra vez, la palabra del perdón. Versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió, ¿quién? Dios. Dios me envió delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. José habló esta palabra varias veces más. No se preocupen, no tengan miedo por sus pecados. Del mismo modo, la Biblia nos afirma
repetidamente esta palabra del perdón de nuestros pecados, cientos de veces más de lo que repitió José, ¿no? Tus pecados ya fueron perdonados por la sangre de Cristo para siempre. Así que no te preocupes para nada, solo cree en el Señor Jesucristo y ven a Cristo tu Salvador. Versículo 7 al 9. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran revelación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Amén. Que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Es una palabra de un hombre de fe. A pesar de que yo sufrí grandes dificultades, todo fue preparado dentro de la buena voluntad de Dios. Ya no había ningún oído, queja, ni enojo en el corazón de José. José se dio cuenta de que Dios lo había enviado de antemano a Egipto para salvar a su familia. Y estaba muy agradecido y feliz. Entonces, amados hermanos, vamos a pensar en ello. Si ustedes tuvieran que sufrir por 13 años, como José, para salvar a sus familiares, ¿qué harían? Es debido que estemos dispuestos a hacerlo, ¿no? Supongamos que Dios nos propone así: si tú me sirvieres fielmente por 10 años, yo salvaré a tu familia. Entonces, ¿cómo responderíamos? ¿10 años tanto? ¿No? Sí, Señor. Sí, Señor. Si hicieras eso, agradecería cualquier trabajo duro que me demandes. Yo lo hago. Por favor, salva a mi familia. Debido a que nosotros no podemos saber la voluntad de Dios, pasando a veces por tiempos difíciles, nos desanimamos, nos resentimos y tememos. Pero más tarde, con el tiempo, algún día llegaremos a comprender que eso era una prueba para darnos una mayor bendición. Versículo 17. Génesis 45, desde el versículo 17 al 20. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú, manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis
por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Faraón también se regocijó al oír que los hermanos de José habían venido a Egipto. Y les dijo: cargad vuestras bestias e id y volver a la tierra de Canaán. Quiere decir, pongan alimentos sobre los burros para regresar. Además, Faraón permitió que la familia de José tuviera buena tierra y gozara de abundantes alimentos en Egipto. Encima, les entregó carros para traer a su padre y su familia a Egipto. Por favor, en esta escena, José representa a Jesús y sus hermanos a nosotros que hemos cometido pecados, y Faraón. Solo en esta escena, Faraón representa a Dios. ¿Ok? Así como Faraón reencomendó todo el poder a José, igual Dios autorizó toda la potestad a Jesús, ¿no? Como Jesús dijo en Mateo capítulo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Solo hay una razón por la que ellos pudieron recibir este gran beneficio, es porque ellos eran los hermanos de José, ¿no? Más precisamente porque José les había perdonado, y para que ellos pudieran ser perdonados se necesitaba el proceso de arrepentirse sinceramente de sus errores. Asimismo, la razón por que podemos entrar al glorioso reino de Dios y gozar de la vida eterna es igual, es porque somos hermanos de Jesús. Somos hermanos de Jesús, ¿sí o no? Debido a que Jesús es el Hijo de Dios y nosotros nacimos de nuevo como hijos de Dios. Por eso Jesús nos llamó hermanos. Es verdad. Y nos permitió acercarnos a Él. Él perdonó nuestros pecados y nos dio el derecho de gozar de la bendición infinita de Dios. Ahora también, Jesús quiere darte esta salvación y gloriosa bendición. Y vamos a pensar en una palabra más que dio Faraón. Una vez más, versículo 20. Leamos juntos, hermanos. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Wow. Por tanto, pronto, cuando los carros que envió Faraón llegasen a Canaán, Jacob y su familia iban a ir a Egipto. No era una visita temporal, sino una mudanza. Seguramente tenían muchas cosas que ellos originalmente habían usado: la ropa, utensilios y objetos para cuidar a sus ganados, etc. Hubiera sido una pena dejarlos atrás, ¿no? Pero si hubieran llevado todo ello a Egipto, ¿les habría servido para la vida lujosa allá? No. Por supuesto que sus objetos
eran muy valiosos en Canaán, ¿no? Pero jamás quedarían bien con la magnífica casa de Egipto. Además, Faraón y José les iban a dar todo lo que necesitaran, mucho mejor. Por consiguiente, no era necesario llevar estas cosas, sino solo partir cómodamente de la tierra en donde vivían. ¿Ok? Del mismo modo, hermanos, cuando partamos de esta tierra y vayamos al cielo, ¿habrá algo que estimaríamos? ¿No? ¿Dinero? ¿Casa? ¿Carro? ¿Habrá algo que podríamos llevar? Una persona en su sueño, antes de irse al cielo, vendió toda su fortuna e hizo un bloque de oro, ¿ok? Bloque de oro para llevarlo consigo al cielo. Entonces, a la puerta del cielo, el ángel le preguntó, ¿para qué has traído eso? Acá, aún todo el camino está cubierto de oro. Amados hermanos, las únicas cosas que podemos llevar cuando vamos al cielo son la fe de la salvación y el trabajo que hemos hecho para el Señor después de ser salvos. Todo lo demás no tendrá ningún valor. Vamos a usar correctamente nuestra fuerza, tiempo, bienes y esfuerzo para el Señor y para predicar el Evangelio antes que pronto pierdan su valor y vayamos al cielo con un corazón ligero y alegre. El Señor nos recibirá con mejores cosas más allá de lo que podemos imaginar. Hemos aprendido sobre la vida de José durante 2 semanas. José es la figura de Jesús en muchos sentidos, ¿no? Y en su vida nos enseña cómo debemos vivir. Así como José, nosotros también tenemos los sueños en Dios, ¿no? El sueño de la resurrección, el del arrebatamiento y de la vida eterna y de la gloria inescrutable. Por esto, aferrándonos a estos sueños, vamos a vivir soportando los sufrimientos y purificando nuestras vidas. ¿Ok? Si pasamos por aflicciones, vamos a confiar que eso también es un proceso de la providencia de Dios para darnos una mayor bendición. ¿Ok? Además, como José perdonó a sus hermanos que intentaron aún matarlo, y como Cristo nos amó y perdonó, vamos a vivir perdonando a otras personas también. Pronto, en breve, los ángeles vendrán con un carro del Señor para llevarnos al cielo. ¿No? Ahora, hermanos, vamos a esforzarnos un poquito más en vivir para el Señor. ¿Ok? Con esa esperanza. Ya, ok, hermanos. Tengo un anuncio. A partir de este viernes 14, realizaremos el seminario de la Biblia. Se llevará durante 2 semanas, este viernes, sábado y domingo.
y la siguiente semana también. Viernes, sábado a las 7 de la noche y domingo a las 11. Por causa de la situación de hoy en día, se transmitirá por YouTube como ahora. Y también podrán verlo por Facebook. Vamos a aprovechar este tiempo para salvar a muchas personas. Vamos a vernos en el seminario. ¿Ok, hermanos? Terminemos. Vamos a orar juntos. Padre Dios, digno de recibir toda honra y gloria, te damos gracias por tu palabra que nos has dado hoy, por medio de José que nos has dado hoy, por medio de la vida de José, quien perdonó a sus hermanos que les habían hecho mal. Volvimos a sentir la gracia del Señor de perdonarnos y amarnos a su casa. Te amamos, Señor, porque recibimos primero tu amor. Por ello, amamos también a la iglesia, que es tu cuerpo. Como recibimos la salvación gratuitamente por medio del Evangelio, es debido que nos esforcemos y trabajemos para predicarlo a otras personas para que ellas también sean salvas. Desde ese viernes vamos a realizar el seminario de la Biblia. A pesar de que será por el medio online, le pedimos al Espíritu Santo que ayude y que la palabra de vida llegue a los que van a escucharlo. Te pedimos que protejas a nosotros y a nuestros familiares de este virus y de todo peligro, y que los llames ante tu palabra. Padre, ayuda también a los que se encuentran decaídos en su vida cristiana, para que puedan recuperarse por medio de esta oportunidad. Aunque nos encontramos en una situación difícil, ayúdanos a soportar bien con paciencia y que el Evangelio de salvación sea predicado fuertemente sin importar la situación. Queremos que sea toda la gloria al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén. Ok, hermanos, cuídense mucho. Nos vemos en el seminario este viernes.